Habilidades de pensamiento crítico en la redacción formal en el nivel universitario. El proceso de la lectura. No es fácil escribir y para muchos estudiantes los trabajos pueden despertar más ansiedad que cualquier otra tarea académica. Hay muchas razones para esta ansiedad. Por un lado, los trabajos tienen gran impacto en tus calificaciones de final de curso. Si todo lo escribes a último minuto, con una fecha límite muy cercana, en realidad estarás pasando una experiencia sumamente tensa. La redacción es una habilidad que se puede enseñar y que con la práctica cualquiera logra aprender. Etapa 1. Preparación. Enfrentar una hoja en blanco. Nada es más intimidatorio que una hoja de papel en blanco o una pantalla de computadora. Por otro lado, también puede ser liberador, pues te ofrece la libertad y la oportunidad de decir lo que tú quieres. Y es ahí donde reside una de las claves para escribir bien. Decidir qué quieres decir. La preparación te ayudará a decidir. Escribir es un proceso y prepararte para él comprende los siguientes pasos. Decidir cuál es tu meta. Para escribir exitosamente necesitas pensar en el producto terminado. Elegir tu tema. Una vez que hayas determinado el tipo específico de escritura que vas a hacer, el siguiente paso es elegir un tema. Utiliza la escritura libre. Escribe constantemente por un periodo de tiempo, digamos 5 o 10 minutos. La única regla que rige en la escritura libre es escribir continuamente sin detenerte. No importa si el producto es malo, ni si es bueno. El único principio que debes seguir es dejar algo, cualquier cosa sobre el papel. Utiliza la lluvia de ideas. El equivalente oral de la escritura libre es la lluvia de ideas. Si bien la escritura libre se hace en soledad, esta generalmente se hace en compañía de otros. En la lluvia de ideas dices en voz alta tantas ideas como puedas tener en un tiempo fijo. La meta es sencillamente producir tantas ideas como sea posible. No importa qué poco plausibles, tontas o poco importantes puedan ser. Anota las ideas que te llamen la atención a medida que surjan para que no las olvides. Decidir quién es tu público. Debes pensar en tu público en términos del objetivo último de la tarea. Es muy importante saber y recordar a las personas para las que escribes. ¿Cuál es su nivel de conocimiento del tema? ¿Ya están predispuestas a una opinión en particular? ¿Con qué piensas que quisieran quedarse después de leer lo que has escrito? Investigar el tema. En la redacción de la mayoría de los trabajos debes investigar, o en la biblioteca o en la red mundial, para poner los datos que encuentras en una forma que puedas utilizar. Considera emplear un sistema de archivos y de fichas, una técnica probada que comprende 3 pasos. Investigar el tema. Preparar expedientes de información. Separa el tema que has encontrado en subtemas y coloca la información en borrador que ya has localizado en carpetas de colores. Crear fichas. Hacer anotaciones en tarjetas es la mejor manera de hacer que la información sea fácil de utilizar. La clave está en no poner más de una sola idea importante en la tarjeta. Muchas veces resulta escribir el subtema relevante en el extremo superior derecho de la tarjeta para una referencia más sencilla. Asegúrate de escribir las ideas en las fichas de tus propias palabras, a menos que estés citando una fuente directamente, en cuyo caso debes recordar cómo utilizar las comillas. También es una buena idea elaborar una ficha con la palabra paráfrasis, cuando pones la idea única de alguien más en tus propias palabras. Indicar la fuente de información de cada ficha. Asegúrate de que cada ficha contenga la información necesaria para identificar su fuente con claridad. Es muy importante que sepas de dónde viene la idea en la ficha para que puedas darle crédito a la fuente cuando redactes tu trabajo. Paráfrasis. Es el replanteamiento de un pasaje con palabras distintas. Si utilizas tus propias palabras, evitarás copiar palabras de otros y presentarlas como si fueran tuyas.
el más grave de los pecados académicos. Siguiente etapa, organización, construir un andamiaje. Cuando leemos y escuchamos la información, el autor ya ha construido un marco de referencia para presentarnos la información. Elabora un bosquejo. La clave para organizar un escrito amplio es el bosquejo. Los bosquejos nos proporcionan un camino a seguir. Cuando escribimos un conjunto de pasos secuenciales que nos muestran a dónde nos dirigimos y cómo vamos a llegar ahí. El secreto de un bosquejo exitoso es la flexibilidad. Resulta esencial mantener la mente abierta respecto a la secuencia para que evites encerrarte demasiado pronto en un patrón que más adelante puede demostrar ser difícil de manejar. El mejor enfoque es escribir posibles subtemas con base en tu investigación, en fichas o simplemente mecanografiarlos en la computadora. Luego, intenta ubicarlos en orden lógico. Pregúntate a ti mismo cómo es que los subtemas se ordenan en una presentación completa y convincente. Desarrolla la estructura del documento. Aunque los profesores a veces proporcionan la estructura para un documento, en general tendrás que construir uno tú mismo. Estructura de un documento. Argumento. En cada documento debe haber un argumento principal o tesis, que es una descripción en una o dos oraciones del principal objetivo del documento. Antecedentes. Necesitas proporcionarle a los lectores un contexto en el que ubiques los argumentos de tu trabajo, y esta sección es el lugar para hacerlo. Proporciona una breve historia del tema, refiérete a las distintas escuelas del pensamiento, introduce cualquier término poco común que necesites utilizar. Si el tema despierta mucha controversia, analiza las razones para ello. Desarrollo. Es la parte más voluminosa de todos los trabajos. Aquí se proporcionan las pruebas de que tu tesis es correcta. Estas evidencias deben presentarse en orden lógico. Contraargumentos. También necesitarás hablar sobre los contraargumentos a tu postura. Reconóceles y luego rechaza sistemáticamente cada uno de ellos. Conclusión. Debes hacer un resumen de la tesis y de los argumentos que has presentado para sostenerla. No introduzcas nueva información. La conclusión es una recapitulación. Un buen final para un documento es tan importante como un buen inicio. Es ahí donde agrupas todo. Y es tu última oportunidad de redondear tu tesis. Siguiente etapa. Dedicación. Redactar el documento. Tu bosquejo te proporciona un mapa claro del camino a seguir y tus notas de investigación te ayudarán a explicar tus ideas a lo largo del camino. Tu bosquejo, si estuvo preparado con cuidado, te indicará cuáles deben ser los principales encabezados de tu documento. La labor de redactar el documento se convierte entonces en una cuestión de empatar la investigación con el encabezado adecuado del bosquejo. Elaborar el primer borrador. Comenzar es a menudo la parte más difícil. Sin embargo, una vez que has puesto algunas palabras sobre el papel, se hace más sencillo. El primer borrador tiene como finalidad darte algo sobre lo que puedas seguir trabajando. Comienza donde quieras. No necesitas seguir el orden del bosquejo cuando escribas. Escribe cualquiera que sea la parte que te resulte más cómoda redactar, porque el que tengas cualquier idea sobre el papel te empujará a hacer el resto. Desconecta a tu crítico interno. Mientras estés redactando el primer borrador, permítete ser creativo. Mientras escribas algo, podrás regresar después y escribir algo mejor, pero no puedes corregir lo que no existe. Elaborar el primer borrador. Déjate llevar. Cuando redactes tu primer borrador, intenta hacerlo rápidamente. La redacción a menudo adopta un ritmo y debes intentar escribir en sincronía con él. No tengas miedo de modificar tu bosquejo. Cuando comienzas a escribir, es fácil caer en la trampa de considerar al bosquejo como una estructura rígida e inflexible. Es un documento vivo y debes sentirte en libertad de reacomodar encabezados y de desviarte de él cuando elabores tu primer borrador. Emplea tu propia voz. Evita la tentación de escribir como si fueras alguien más. En vez de ello, utiliza tu propia voz y tu propio vocabulario y no utilices palabras grandilocuentes para impresionar a tus lectores. Olvídate de lo que hiciste. El último paso para crear el primer borrador es el más sencillo. Cuando has terminado tu boceto de todo el documento de la introducción a la conclusión, ponlo a un lado. Revisa tu borrador. Lee en voz alta el primer borrador.
Descubrirás más fácilmente las palabras faltantes, los verbos que no tienen correspondencia con el sujeto de la oración, los cambios de tiempo, las transiciones faltantes y otras cosas que quizás tengas que arreglar. Considéralo en perspectiva. ¿Cuál es el objetivo de mi trabajo? ¿Ha cumplido con él? ¿Ha cubierto todos los aspectos que se solicitaron? ¿El documento le dice a los lectores todo lo que necesitan saber? ¿Los lectores podrán seguir esa lógica? ¿El documento presenta las ideas con claridad? ¿Las transiciones entre secciones son claras? Sé despiadado. Necesitas ser despiadado y no perdonar los pasajes, los párrafos, las oraciones y las palabras que no suenan bien o que no añaden nada a tu argumentación. Verifica la secuencia y la lógica. Verifica qué es lo que hace falta. Verifica la puntuación y la ortografía. Utiliza un manual de estilo si no estás seguro de cómo hacerlo. Verifica que se haya incluido la referencia correcta de todas las citas. Da crédito a las ideas y palabras de los demás. Hazlo agradable a los ojos. Un trabajo limpio transmite un mensaje. Estoy orgulloso de él. He puesto en él mi tiempo y mi esfuerzo. Es mi mejor trabajo. Evaluación. Fungir como tu mejor crítico. Pregúntate si tu trabajo cumple con lo que te propusiste. Ponte en los zapatos de tu receptor. Verifica los aspectos mecánicos del documento.